programas que realmente podría ser uno de los más importantes, como decía el maestro Jaime Niño, era el más importante, el programa PTA, Todos Aprender, un programa que repensó cómo debería ser el proceso de formación de maestros, que se focalizó en competencias esenciales relacionadas con matemáticas y lectura, que diseñó un sistema de formación en cascada, tuvo muchos logros. Yo en varios de mis artículos he destacado que lo que se hizo en PTA es de lo más importante que se ha hecho en Colombia. Le han quitado la fuerza, pero la fuerza que tuvo hace unos años iba a transformar la educación, sobre todo iba a acompañar ese programa de PTA a los colegios más abandonados, a los colegios olvidados de siempre. Entonces es un gusto volver. Hoy voy a reflexionar con ustedes en torno a la pregunta por la escuela a la que estamos volviendo. Esa fue la imagen que ustedes compartieron y yo voy a empezar por esta idea de partida. La escuela que hemos construido es una escuela que impacta muy poco, muy poco. No logramos, algo pasa en el sistema educativo, porque cuando uno mira qué pasa en la lectura, que sería una de las competencias fundamentales para trabajar en la escuela, no logramos impactar la lectura. Los jóvenes no aprenden a leer en la escuela. Cuando uno mira los resultados de una prueba que es muy buena, es una prueba que tiene una historia muy interesante y realmente que se aplica en 65 países. Es una prueba muy sólida desde el punto de vista conceptual, que es la prueba PISA, pues nos muestra un problema muy crítico de nuestra educación. Cuando se aplica en el caso de la lectura, muestra dos gravísimos problemas ambos. El primero es el que está aquí en esta imagen descrito, y es de que a un nivel alto de lectura, a una lectura crítica, llega un poquito menos del 1%. O sea, de cada 100 jóvenes, solo uno alcanza la lectura crítica. ¿Qué es la lectura crítica? Poder ver un hecho como el que acaba de pasar en Colombia en las elecciones y leer periodistas que hagan interpretaciones distintas, que enfaticen en aspectos distintos, que tengan perspectivas distintas, incluso contradictorias, y poder uno elaborar una idea. Eso es fácil de hacer, ¿no? Eso es supremamente complejo. En general, por ejemplo, en redes, las personas leen a los que están de acuerdo con ellos, siguen a los que están de acuerdo con ellos, y no leen a los que tienen posturas distintas, y no siguen a los que tienen posturas distintas, y no los siguen a ellos quienes tienen posturas distintas. Entonces, hacer una lectura crítica implica poder leer desde múltiples perspectivas. Implica poder relacionar lo que yo estoy leyendo con el contexto. Implica hacer una lectura de en qué momento histórico se estaba, qué se decía, qué pasaba en esa región. Es lo que nosotros, por ejemplo, en el Menani llamamos lectura contextual. ¿Cuántos jóvenes alcanzan esos niveles? Ahí lo están viendo. El nivel más alto, que es el nivel más alto es lectura de experto, 0. El
Segundo nivel, que PISA lo llama el nivel quinto, es lectura crítica, 1. Y si me voy bajando, voy a llegar al más bajo, al nivel 0 y al 1. El nivel 0, pues la persona no puede encontrar las ideas que están para nada en un texto. El nivel 1 es el que debería tener un niño de unos 7 años, porque ha adquirido el código, pero todavía no puede captar las ideas y solo capta fragmentos de las ideas. Es el que se llama lectura fragmentaria. Por ejemplo, un niño va y ve una película y en la película Superman volaba y sale la película y dice, Superman volaba. Es verdad, pero esa no es la idea de la película. Esa no es la tesis de la película. O sea, él no entendió la película. Él ve fragmentos. ¿Cuántos jóvenes en Colombia tienen ese nivel de lectura? La mitad. Algo gravísimo pasa en el sistema educativo para que la mitad se frene el desarrollo, para que la mitad de los jóvenes tengan un nivel de lectura que deberían tener a los 7 años, pero las pruebas PISA se aplican a los 15. Entonces, ¿cómo alguien que no aprendió a leer aprobó primero, segundo, tercero, hasta grado noveno? Sería muy difícil de explicar. Y eso es lo que pasa en Colombia. O sea, está muy mal el impacto en lectura. ¿Cómo está el impacto en escritura? No, peor, porque escribir es mucho más complejo. Con toda seguridad, todos ustedes han leído muchísimos artículos, pero ¿cuántos los han escrito? Entonces la lectura está adelante de la escritura. Y si en lectura la mitad solo puede leer fragmentos, pues en escritura con toda seguridad sería un porcentaje muchísimo más alto, tal vez un 90% escribir fragmentos. ¿Y cuántos pueden escribir de una manera crítica que incluya perspectivas distintas? Pues muchísimo menos del 1. Algo pasa en el sistema. Y si miramos ya no lectura, sino otros procesos que son fundamentales, como dar razones. Usted votó por quién, por tal candidato, el que usted quiera. Usted es totalmente libre. Muy bien, votó por Petro. ¿Por qué lo hizo? Votó por Federico Gutiérrez. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué lo convenció? ¿Cuántos de nuestros jóvenes están en capacidad de dar argumentos ante las ideas que están planteando? No opiniones, no, yo creo que, no. ¿Cómo puede sustentar, argumentar por qué es adecuado esta idea o esta otra, esta postura o esta otra? En las distintas pruebas se les pregunta eso. En las pruebas saber se les pregunta, ¿esta idea argumenta o no argumenta esta otra? ¿Y cuántos la tienen bien en Colombia? A los 15, a los 17, 18 años, cuando se gradúan del grado 11, entre 2, 3 y 4%. Y el 96% no estaría con una argumentación consolidada. Entonces, si uno va al colegio y no aprende a leer y no aprende a argumentar, pues gravísimo. Yo muchas veces he hecho esta pregunta y esa pregunta se les ha hecho a los jóvenes en otra prueba y les pido que la piensen, no se las voy a preguntar hoy, les voy a preguntar otras. Ahorita les pongo unas preguntas y vemos las respuestas de ustedes. De 100 personas que ustedes
conozcan, ¿en cuántas de ellas ustedes confían? ¿Qué tanta confianza hay en las personas? Y la respuesta que dan en un país como China, por ejemplo, es que confían en 70 de cada 100. Y la respuesta que dan en otros países, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en lo que se llama el norte de Europa, los países escandinavos, como es, como Noruega, como Dinamarca, como Suecia. Muy cerca ahí está actualmente el conflicto, por ejemplo, con Ucrania, porque Ucrania limita con Estonia y Estonia limita con estos países que acabo de mencionar. En esos países responden 70%, algunos 68% y algunos 72%. O sea, confían bastante en las personas. Cuando le preguntan en Colombia a los jóvenes, ¿usted en cuántas personas confía? Ellos dicen que en 4. Eso es muy grave, muy grave, porque si yo no confío en las personas con las que trabajo, si yo no confío en mis vecinos, si yo no confío en los ciudadanos, si yo no confío en la gente con la que comparto en algún momento, pues no podría haber trabajo en mi vida. Esto no es responsabilidad solo de la escuela, la confianza. Hay muchos factores sociales, políticos, religiosos, históricos, culturales, que explican que tengamos poca confianza. Uno de esos factores totalmente fundamental es la violencia. Haber vivido tanto tiempo en medio de la violencia, pues explica de alguna manera que la gente no confíe en el otro. Pero lo que sí es claro es que la escuela no transforma tampoco eso. Y si la escuela no transforma nuestra estructura de valores, y si la escuela no transforma nuestra estructura de pensamiento, y si la escuela no transforma nuestra lectura y nuestra escritura, ¿a qué bando nos vamos? Porque de alguna manera aquí estamos hablando de lo más importante, de aquello a lo que la escuela debería focalizarse. ¿Lo logra? No, no lo logra. El impacto es muy bajo y eso se va a ver después a lo largo de la vida, porque no estamos formando a los ciudadanos independientes, con criterio, con lectura, con argumentación, con confianza, y por eso uno lo va a ver que cuando en el país nos preguntaron, ¿ustedes creen que deberíamos recibir las armas, que se desarme un grupo guerrillero tan grande que llevaba 5 décadas? Pues en el plebiscito la respuesta fue no. Y cuando nos preguntaron, ¿ustedes creen que deberíamos adoptar una serie de medidas para disminuir la corrupción? Ese plebiscito por la corrupción tampoco pasó. Entonces, que la escuela impacte un poquito en la cultura, en la nación, en la estructura de valores, es muy grave para una sociedad. Muy grave, muy grave. No formamos a los individuos que puedan construir una mejor sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque le hemos dado un énfasis muy alto a otros aspectos y no a esos que son los esenciales. La mayoría de las cosas que uno aprende en la escuela no sirven en la vida. Y la mayoría de las cosas que uno necesita en la escuela, en la vida, perdón, no se le enseñan en la escuela. Entonces, el currículo de la escuela es muy pertinente. Estamos viendo muchísimas cosas muy poco esenciales y le estamos quitando el tiempo a lo esencial. Le estamos
debate. Y estamos viendo cosas tan poco importantes como cuál es el símbolo único, cuál es el peso atómico, en qué año pasó esto, cómo se llama la capital de esto, cosas que todas esas sí están en la red, sí están en los celulares y no son necesarias que estén aquí en la cabeza. Pero lo que sí es necesario es la lectura, no lo tiene. Y es la escritura, no lo tiene. Que es el análisis, no lo tiene. Que es la deducción, no lo tiene. Pero hay un profundo error, pero profundo error en el currículo, en las prioridades, en lo que se hace en la escuela. Entonces la escuela realmente tenemos que repensarla de manera muy, pero muy profunda, porque es gravísimo que sea un grupo tan pequeño el que esté consolidando el pensamiento, la comunicación y la convivencia. Lo más triste es que lo que uno puede ver en Colombia es que cada vez los colegios privados van mejorando y los colegios públicos no. Cada vez. Si ustedes ven la gráfica de la izquierda, esa gráfica es construida con resultados del ICFES, con los resultados de quinto grado. La línea azul son los colegios privados. La línea verde son los colegios oficiales urbanos. Y la línea naranja son los colegios oficiales rurales. Si ustedes ven abajo, está en qué años se hicieron esas pruebas y cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las brechas. En el año 2002, la brecha era de 35 puntos entre lo que obtenían los colegios oficiales rurales y lo que obtenían los colegios privados. ¿Cuánto es 35 años? 35 puntos. Se estima que un año. O sea que, aunque ambos estaban en quinto de primaria, los de los colegios oficiales rurales, en matemáticas es como si estuvieran en cuarto. Pero si ustedes miran qué pasó durante todo el gobierno, en este caso del expresidente Álvaro Uribe, pues ustedes van a ver que fueron prácticamente abandonados los colegios rurales y prácticamente abandonados los colegios oficiales urbanos. No hubo ningún cambio en los colegios oficiales urbanos. Y hubo un descuido, un abandono grave, preocupante de los colegios rurales, lo que explica que cayeron los resultados. Fueron peores en el 2009 a los que se habían obtenido en el 2002. Y lo clave es la brecha, la distancia. Y se fueron abriendo las brechas. Los colegios privados poco a poco fueron mejorando. Y ya al culminar el gobierno de Álvaro Uribe, ya teníamos que la brecha no era de un año, sino de 2. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad en la que se aumentan las brechas entre la educación pública y la oficial? Que el niño que ingresa a un colegio público no sale de la pobreza. Y por eso nosotros encontramos en nuestro país el deseo de que ingresen al colegio privado. Estos países de los que les hablaba hace un momento, del norte de Europa,
mejor educación es la pública. En Europa, la mejor educación es la pública. Los colegios, las universidades, la mejor educación es la pública. La mejor educación del mundo es la pública. Es la que está en China, es la que está en el sudeste asiático, es la que está en Europa y es pública. Es pública la educación. Pero en Colombia, ya les mostré, en este periodo entre el 2002 y 2009 se abandonó la educación rural. En la gráfica de la derecha la construyo ya no sobre quinto sino sobre noveno. La construyo ya no sobre matemáticas sino sobre lectura. Pero uso los mismos colores. El azul para los privados, el verde para los oficiales urbanos y el naranja para los oficiales rurales. Y vamos a encontrar en términos generales lo mismo. Las brechas entre la educación pública y la privada también en el grado noveno, de acuerdo con PISA, se han aumentado. También en el año 2006 y el año 2018 se duplicaron. La brecha en el grado noveno es mayor a la brecha en el grado quinto. Sin embargo, si ustedes miran entre el año 2012 y el año 2015, ahí sí hubo un cambio. El país comenzó a orientarse de una manera distinta. ¿Qué pasó en ese periodo? Ese fue el periodo donde el ministerio acompañó a 2 millones de niños que estaban estudiando en los colegios más abandonados en el programa que fue creado, que dirigió, que gerenció Julio Alandete, el programa Todos Aprender. Cuando el país tomó esa ruta, comenzaban a cerrarse las brechas y íbamos por un muy buen camino, pero después del 2015 ese programa dejó de tener el impulso, el apoyo, el acompañamiento, el trabajo en equipo que tuvo y volvieron a abrirse las brechas. Insisto mucho, cuando en un país las brechas se aumentan, entonces la educación no cumple con su función. Es que ¿cuál es una de las funciones claves de la educación? Que el que nace en la pobreza no necesariamente vive en la pobreza, sino gracias a la educación pueda ascender socialmente. Que no estén condenados a vivir en la pobreza los pobres, que el futuro no lo determine la cuna en la que uno nació, sino el trabajo. En Colombia tenemos una cosa muy interesante, muy positiva. Las mejores universidades de este país son las públicas. Yo he hecho los cálculos, tengo la información que tiene el ministerio de lo que se conoce como valor agregado, cómo entraron y cómo salieron. Y puedo concluir que las universidades públicas agregan más valor que las universidades privadas. Son mejores universidades. Los niños llegan más bajo, los jóvenes en este caso, y se gradúan más arriba. Ahí sí hay un impacto. Las universidades demuestran que se puede en la educación pública en Colombia agregar valor. Pero cuando miramos los colegios, la situación es bien distinta.
para el desarrollo de los niños. Sin la más mínima duda, hay muchos factores sociales, pero, pero, también hay unos factores pedagógicos. Hay colegios privados que les va muy mal. Los colegios privados tienen un rango muy grande. Que haya un colegio con instalaciones muy buenas no quiere decir que ese colegio esté consolidando la lectura, no. Para eso se requieren un grupo de condiciones pedagógicas. Y si no están presentes esas condiciones pedagógicas, esos colegios no avanzan. Y hay colegios oficiales que, aunque tengan condiciones muy limitadas, cuentan con un buen líder al frente, cuentan con un buen trabajo en equipo, cuentan con procesos de transformación pedagógica y esos colegios comienzan a avanzar. Claro que hay condiciones objetivas, claro que hay limitaciones en la educación pública. Yo fui maestro de un colegio público, yo empecé mi carrera como un profesor de la educación pública y tenía grupos muy grandes y las condiciones eran muy malas, pero empezamos a trabajar en fortalecer la lectura y los muchachos empezaron a leer un poco más. Claro, claro. ¿Pueden los maestros impactar en mayor medida el desarrollo de los muchachos? Claro, lo demuestran múltiples instituciones, tanto en la básica como en la superior, pero en la superior habría miles de ejemplos. Las mejores universidades de este país, ya lo dije, son la UIS en Bucaramanga, la del Valle en Cali, la de Antioquia en Medellín, la Nacional que tiene distintas Ya te tengo tu sedes. documento casi listo, faltan unas poquitas Universidades que páginas. impactan Pero resulta que el fuertemente. computador no me prende. ¿Cómo Y eso pasa? ya lo Menos mal sabemos. que lo pasé para la Las nube. pruebas que ahora El se mismo hacen Dios. en la Ya no universidad estoy dejando nada en el escritorio, sino que lo mandé para la nube. como ¿Qué van tal todo lo que yo había adelantado? Ya, ayer te lo iba a dar. Entonces las Pero me brechas faltaban unas son poquitas y un no quería problema leerlo así de realmente abuelo pájaro. muy Entonces grave. ya mandé Ahora todos los... Sí, al técnico que viniera a arreglarme eso. Pero Dejaste de uno nombrar está las dos en mejores consejo universidades del académico, Caribe el otro colombiano. está con La de una agenda Cartagena, ya del día. que Así que voy a en traer 6 años cumple 200 años de fundada. ¿Y sabes quién la fundó? Simón Bolívar. Y la del Magdalena, que lleva una proyección también muy buena. ¿cómo ¿De no? dónde es eso? Tú conoces Oye, dime en directo. en detalle la ¿Pero del quién Magdalena, invitó? la de Cartagena. ¿Quién invitó? Yo ¿Quién? conozco, por ejemplo, la del Humanidades, Magdalena. lo vi ahí. Yo también estuve en el Ay, sí, consejo a mí me superior de la del invitaron. Por Magdalena. eso la vi conectada. Consejo Superior. Yo he visto, por ejemplo, en el caso del Magdalena, Me lo mandaron ahora en cuando la hemos mañana. ahora a las revisado La presencialidad en que educación es tanto han ¿qué? mejorado Insustituible. en pruebas mirando Saber todo, Pro, colegios y y esas pruebas se universidades, y evalúan enfatiza en que lectura, hay argumentación. Yo he un revisado divorcio años bien raro. 18, La 19, mejor educación la que superior más la aumentó tiene la en todo el universidad país, pública, todo el país, es la del mientras Magdalena. que en la vida De es todas escolar las es universidades la privada la que públicas. permea, Entonces, todas. lo que tú dices es muy cierto. Eso no está. Yo me quedé en la Y más peor, representativa a nivel las instituciones nacional, educativas pero a rurales. nivel regional. Peor, Universidades una brecha como la de Mira, Cartagena y estudiantes universidades de como el Magdalena demuestran TPC, la virtual. que de la maestría una virtual. universidad pública, con las limitaciones que tiene, Porque ahora con unos recursos escasos que tiene, con unas instalaciones con dificultad. Yo estudié, por ejemplo, el promedio del estrato social en la Universidad de Magdalena era muy bajo, es decir, venían de hogares muy humildes. El promedio de todos los estudiantes de la Universidad de Magdalena era
5,9 sobre no 6. conforme en eso, vuelve y le Entonces, llama a otro de no ellos. llegaba el Entonces, promedio yo de les los respondí, es estudiantes más, al consulté estrato con la 2. coordinadora La contraria, Universidad del y Magdalena ella me dijo lo recibe mismo que yo les había estudiantes de dicho. toda Y se la los mandó a la región. misma Con consulta esto lo federal que... y ¡pam! Se las y envié. estudiantes de todos los Entonces, municipios. no, Con que esto por lo favor, y que que les no sé estoy quiéncito, ratificando es García le dijo que que sí aunque las podía, y el otro que por qué los condiciones otros, y el otro sean que tú dices, no difíciles, son los que coordinadores aunque la de infraestructura pedagogía. tenga mucha Entonces, dificultad, ¿por qué no que nos aunque regalan los nuevo que nos recursos tengo no de la sean los profesora Dali? Yo suficientes, nunca lo dije. si se No sé, cumplen que unas les dicho condiciones, algo. si se pueden No, ni impulsar los voy a los llamar tampoco. procesos de En todo caso, ellos quieren transformación que presente su pedagógica. actividad. Es muy en esa línea en la Así que es. tú Eso estás es lo que me dijo mi señalando, esposo, yo no Julio, lo quiero ¿cómo hacer no? solo. Y Tengo ahora problemas de hay una redacción. ventaja. En el periodo de virtualidad fue muy Ese es un difícil grupo y ahí las brechas se nos que ampliaron su lengua mucho más, Así me porque española dijo. ahí fue aprendida grande, tener o no tener porque internet estaban fue indecisos con decisivo la lectura. y triste, pero en Colombia Yo tengo mi muchísimos familia niños panera, ¿no? carecen Yo de soy de Maicao. computador, muchísimos Yo tengo primos jóvenes que no han querido carecen de aprender a hablar español. conectividad. Los estudios Yo muestran Pero entonces ayuda, que en los ayuda, colegios ayuda. públicos entonces les entiendo. 2 de cada Claro, 3 pero estudiantes ya no tanto, no porque antes yo tenían estaba muy pegado, conectividad. pero ya no. Entonces Yo ahí hablaba las también brechas se con ese lenguaje. aumentaron. Pero ahora con Pero el retorno a la son presencialidad, aférrimos pues y se le volvemos pierden identidad en por la palabras educación de ellos pública a si tener una fueran ventaja. profesionales. ¿Y cuál es esa ventaja? Que ¿Cómo es que se la llama? educación funciona fundamentalmente como un proceso de Está relaciones marginado de la entre Iglesia personas. Católica. Están los Lo profes, que están dice el los pastor, lo que dice el administrativos, pastor. están los estudiantes, están los niños, las niñas del curso, de un grupo más amplio. Eso cuesta. Esa es la educación. Hacer una educación Aunque esto es virtual con distinto, niños porque esto es es casi imposible. no es impuesto. Nosotros en los colegios privados lo hicimos Pero es para preservar. bien difícil y Entonces, requiere ahí sí no un sé si acompañamiento darle, familiar y Darle unas paso. condiciones Yo le dije, tecnológicas para poder realizarse el Escúchame, te proceso. darás cuenta. Pero ahora Nada más tenemos escuchas con el audio, te darás la cuenta. posibilidad Y de le vas a tener enviar a luego los la redacción, niños te vas a dar cuenta. en las aulas, la posibilidad de entonces yo quiero socializar, decir, de a mí hablar, me de llama compartir, darle y eso es la educación. Dile a O sea, la educación tú no quieres, después si ya lo consiste escuchaste, le quieres en que enviar yo la le redacción. transmito a usted. No, la No, la puedes llamar. educación Ella no está acá es en la un mañana, ella en la espacio tarde. en el que ¿Oíste? nos Sí, encontramos hombre, yo le dije para grupo de 3 y grupo de socializar, 2, reír, hablar, pero como es una compartir, etnia, debatir. vi Vean, los muy debates que se marcado dan fuera del aula el son sentido que decisivos. tiene El juego, suyo en el clase. deporte, Y con o base sea, en eso, la educación les reconozco el presencial esfuerzo que están haciendo es para trabajar. totalmente insustituible. Entonces la Por lo idea tanto, es quiero cómo hacer en esa nueva algo escuela, especial. en Algo esa especial, así escuela a tal la que cual. han retornado Me lo los autorizan. niños y los jóvenes, Dígase, podemos vale, realizar que no haya procesos de internet. cambio. como 3 meses Esta es para una encuesta ocupar que se esto, aplicó en necesito mayo del Hablé año con pasado. ellos, los Esa abordé, encuesta les muestra hice algo el muy cara a grave, cara de que son y más es que algo que 4 y esa estamos cuestión, viendo ahorita pero luego ya lo reflejado. escuché uno a uno que me fueron llamando y Estamos encuentro, llego a viendo este que en el punto. país los muchachos han llegado, ha habido tensiones y conflictos y peleas, porque duraron un tiempo muy largo Pero de aquí, sin convivir, y la escuela es un lugar de protección de los niños, y la escuela es un lugar de socialización, y eso es mucho más importante que saber o no saber los algoritmos en la matemática. Cuando se les preguntó a los jóvenes, estos ya son un poco mayores, esto es de 18 a 28, cómo se sentían, decían que tristes, decían que con ira, que con miedo, y eso es muy raro, porque en general los jóvenes no sienten esas emociones. Lo que suelen sentir los jóvenes es alegría y es esperanza, pero lo que nos mostraron, este es un estudio hecho por la Universidad del Rosario, es que antes de la pandemia la emoción dominante era la alegría y la esperanza, pero que durante la pandemia se aumentaron emociones como la tristeza, como la ira. Y eso en los sitios que ustedes trabajan es grave. ¿Y por qué es grave? Porque
Colombia ha sido muy autoritario el gobierno. En Colombia hemos vivido en una sociedad muy autoritaria, una sociedad muy violenta, y esa violencia se expresa de manera muy seria en los hogares y con enorme frecuencia. En estos hogares los padres creen que la manera de educar es a través del golpe y creen que es con un cinturón y creen que es con el palo con el que se educa. No se educan así los adultos, porque se van a educar así los niños. Son hogares muy autoritarios y en esos hogares vivieron estos niños. Por eso ahora que están retornando a los colegios es el tema socioemocional el prioritario, incluso por encima del académico. Es un momento donde hay que escuchar, es un momento donde hay que darles la voz, es un momento para compartir, es un momento para hacer convivencias, es un momento para que ellos escriban lo que sintieron, lo que sienten, para que ellos vuelvan a socializar. Todavía no pueden socializar plenamente por las limitaciones de la seguridad, pero hay que hacer un gran trabajo para que en este periodo se fortalezca la escuela desde el punto de vista socioemocional. Al fin de cuentas, otra de las tareas fundamentales de la educación es formar un mejor ciudadano, es formar jóvenes que aprendan a resolver los conflictos, es formar jóvenes que aprendan a escuchar. Y escuchar no es solo una competencia comunicativa, sino también socioafectiva, porque es valorar lo que el otro piensa, dice, hace, es reconocer al otro como un ser igual a mí. Por lo tanto, este es un periodo donde en el 2022 tendremos que dedicar un tiempo alto a que los niños aprendan a resolver los conflictos, a que la escuela sea un espacio de construcción de paz, a que reconozcamos que ser distinto es una virtud en lugar de un problema. Ser distinto es gracias a esa diversidad que la naturaleza es tan bella, la belleza de las flores está en la multitud de características que cada una de ellas tiene. Grave que los seres humanos valoremos mucho más a los que son iguales, a los que piensan iguales, a los que hablan igual y conozcamos un poco a los otros. Esta es una de las tareas. Voy a hacerles un sondeo, es decir, le voy a pedir a Natalia que apliquemos una prueba en este momento para ver cuáles son las expectativas que ustedes tienen frente a sus estudiantes y cómo ven las condiciones de transformación de la escuela. Y una cosa interesante de este sondeo que les voy a aplicar es que vamos a mirar, apenas lo aplican, los resultados. Entonces, me han invitado a Natalia Niño. Le pido, Natalia, que les indique cómo, dónde deben responder. Natalia, adelante. Buenos días, profesor Clean. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a aplicar la siguiente. Ay, dame un segundito. Ya los vamos.
una cosa especial de un sondeo como el que les vamos a aplicar es que ustedes van a ver las respuestas de ustedes y de todos, y van a ver los promedios que obtienen todos. Por lo tanto, a los maestros miles de veces les preguntan, pero lo que es especial de esto que hacemos nosotros es que ustedes pueden ver cuáles son, qué piensan de alguna manera todos los que están llenando este sondeo. Natalia, ¿lo tienen listo? Sí, señor, ya aquí bueno, ya lo voy a mostrar. Mándalo. ¿Quieres que deje de compartir o tú lo haces y al hacerlo me tachas lo que yo estoy mostrando? No, no, señor, ya lo voy a lanzar acá. Bueno. Sí, dame. ¿Tienes alguna dificultad, Natalia? Sí, al parecer ya acá no, ya lo estamos solucionando, a ver qué pasaría. Entonces yo sigo y tú me dices en un momento y me escribes por el chat y cuando lo tengas me avisas, ¿perfecto? Bueno, listo, sí señor. ¿A qué escuela volvemos? Si todos volviéramos a la misma escuela de siempre, a la misma escuela que le da mucho énfasis a los algoritmos, a los nombres, a los símbolos químicos, a la misma escuela dedicada a la transmisión de la información, pues todos perderíamos el año. La pandemia no nos ayudaría a transformarnos. Por eso no podemos volver a la misma escuela. Por eso tenemos que aprovechar esta coyuntura para impulsar la transformación pedagógica que no hemos hecho en los colegios. Que algunos colegios privados sí la han hecho, eso sí hay que reconocer que algunos privados han hecho transformaciones importantes, han asumido la autonomía que les da la ley, han ejercido el liderazgo que tiene el rector, han hecho algunos, pocos, pero algunos cambios en el currículo y están consolidando un proceso de transformación. No son tantos, porque en el país que tengan grado 11 hay 12.500 instituciones. Los estimativos es que unos 200 colegios privados han hecho algún proceso de transformación pedagógica. Todos esos colegios son los que están alcanzando mejores resultados en las pruebas saber. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer en la educación pública? Algo que no se ha hecho en la pública, que es trabajar en equipo, que es que el profe de quinto trabaje con el de tercero, que es que el profe de sociales trabaje con el de matemáticas, que es que nos reunamos los profes de grado 0, 1 y 2, digamos, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto prioritario que vamos a impulsar? Eso no se ha hecho en la educación pública. En la educación privada sí se ha hecho en un pequeño grupo, que son los que han avanzado. Por lo tanto, un primer cambio es el trabajo en equipo. Si no lo logramos, nadie va a avanzar. Es que si 5 personas empujamos un carro para lados distintos, pues el carro no anda. Eso es lo que le pasa a la educación pública, que mientras
cierre su salón y empiece a trabajar unas cosas y el de sociales cierre su salón y haga otras, pues no van a avanzar. Yo he trabajado con los directores de teatro de Colombia. Colombia tiene un teatro de un nivel altísimo y me he reunido con los dos grupos, digamos, los más destacados a nivel nacional, y hemos hecho seminarios durante un buen tiempo. La Candelaria en Bogotá y el TEC en Cali, de reconocimiento mundial. Y tienen reconocimiento mundial porque ellos diseñaron una forma de trabajo que en el mundo no se conocía, que es la creación colectiva. Y ellos me han invitado varias veces a ver si es posible que esa idea de la creación colectiva se lleve a los colegios. Y yo les digo, vean, la educación en Colombia está tan mal pensada que el profe de matemáticas hace unas cosas y el de sociales otras cosas, y el de educación física otras cosas, y no hay ningún puente entre lo que hacen de sociales y matemáticas, ningún puente. Imagínense ustedes que en una obra de teatro un actor actuara solo y el otro actor actuara solo por su lado y el otro actor actuara solo y le pidieran al público que entendiera la obra. No, ninguno la entendería. Así funciona la educación. Entonces, mientras la educación pública no mejore el trabajo en equipo, no hay nada que hacer. Hay que cohesionar el equipo. ¿Y cómo? Bueno, yo he hecho una propuesta al país desde hace más de 30 años de priorizar 3 cosas, todos. Una, el pensar, que el profe de matemáticas y el de educación física y el de sociales fortalezcan el pensar. Que no esté el profe de matemáticas enseñando algoritmos, el profe de sociales enseñando ríos y accidentes, y el profe de ciencias nombres de las plantas, sino que los 3 estén con los estudiantes mayores fortaleciendo la argumentación, con los estudiantes preadolescentes estén fortaleciendo la inducción y la deducción, con los estudiantes de primaria estén fortaleciendo los conceptos. ¿Cuáles? Pues los de sociales, los de matemáticas y también los de educación física. Es decir, que todos trabajemos las competencias esenciales. Que el profe de educación física enseñe a leer. El próximo 24 vuelve a jugar la selección Colombia. Ya tenemos muy poca expectativa, muy poca esperanza, pero hasta el último día hay que pelearla, hay que hacer todo el esfuerzo, pero que enseñe el profe de educación física a leer el partido. Esa es una lectura. Yo les puse hace un ratico una gráfica. El profe de matemáticas debe enseñarnos a leer gráficas. Yo les puse una gráfica de cuáles eran los resultados de los colegios oficiales y cuáles los de los privados. Esa es una lectura compleja. Y les dije, y vean las brechas. Esa es una lectura compleja. Pero es muy compleja porque no se trabajó en la escuela. Pero en la escuela el profe de matemáticas debería fortalecer la lectura. Y el profe, nosotros lo llamamos de comprensiones humanas, debería también enseñarnos a leer los gestos de las personas. Oye, un joven saca a bailar a una niña, ¿cómo hace para saber si la niña quiere seguir bailando con él o no? ¿Por qué en lectura estamos viendo mi mamá? ¿Por qué
base y sale corriendo. Y aunque al bateador lo puncharon, todos lo felicitan. Eso es bellísimo desde el punto de vista ético. Eso demuestra trabajo en equipo. Educación física es muy buena para la formación de mejores ciudadanos. Lo que hacen en el ciclismo, que un corredor se esfuerza, va jalonando porque su compañero que está más atrás tiene mucha posibilidad de ganar la carrera y toca reservarlo hasta el final. Eso es también trabajo en equipo. ¿Y qué es trabajo en equipo? Enseñar a convivir. Es triste que si hubiera un torneo en la zona 6 donde ustedes están, la prioridad de los niños es ganar el partido, cuando hay miles de cosas muchísimo más importantes. Educación como esa en la que estoy enfatizando. Y el profe de ciencias también tiene que enseñarnos a leer la naturaleza. O sea, lo que les muestro es que pensar, convivir y comunicarse son competencias transversales. Y por dedicarnos a tanta trivialidad, abandonamos lo importante. Y el papel de la educación no es que los niños sepan más cosas, ¿no? El papel de la educación es que los niños piensen mejor. El papel de la educación es que los niños convivan mejor, se comuniquen mejor, hablen mejor, escriban mejor, lean mejor, argumenten mejor. O sea, nos perdimos en la educación. Para hacer esto se requieren cambios curriculares, sí. Se requieren cambios curriculares. Se requiere que todos los profes de todas las áreas trabajen en pensamiento, en lectura y en convivencia. ¿La ley en Colombia permite esos cambios? Claro. La ley dice, ley 115 de 1994, que todos los colegios deberán adecuar el currículo al contexto y al PEI. ¿Se hace? No, no se hace. No se hace. Es una educación muy tradicional, muy rutinaria, muy impertinente, y por eso el impacto es tan bajito. No enseña a pensar, a leer, a interpretar, a debatir, a construir un proyecto. No. Necesitamos cambiar los sistemas de formación, porque los egresados de las facultades de educación salen muy atrás en lectura, salen muy atrás en competencias ciudadanas, salen muy atrás en razonamiento numérico. Entonces, es como si en un colegio el profe le dijera al que peor lee, que enseña a leer. Eso es lo que hace la sociedad colombiana. Ya hay que cambiar ese sistema de formación. Y por eso PTA la tenía tan clara, que había que acompañar a los profes, abrir el aula y que otro profe acompañe, ayude, apoye, oriente, vea la clase. Y que la formación tiene que ser in situ. Sí, Julio. No, para corroborar lo que acabas de señalar, es el artículo 77 de la ley 115 del 94. Da plena autonomía a las instituciones educativas. Y es algo, digamos, que no hay que pedirle permiso absolutamente a nadie. Podemos transformar el currículo sin ningún problema. Podemos, inclusive, la misma ley lo sostiene, trabajar asignaturas optativas. Aquí, por ejemplo, un amigo mío que tiene un colegio, él trabaja el tema de aprender a pensar y lo hace con talleres sobre la cotidianidad de lo que sucede en el colegio. Entonces sí tenemos autonomía para hacerlo, no hay que preguntarle a nadie, está en la ley. Es una ley que yo he sostenido, está bien formulada, por supuesto que es susceptible de mejorar, pero como tiene una fuerte origen en el movimiento pedagógico que lideró el
otros, nuestro gran amigo Abel Rodríguez, hay que aprovechar. Clarísimo, Julio. En realidad, la Ley General de Educación es el mayor acuerdo que hubo en los últimos 50 años. Y también, contrario a lo que ha dicho con mucha frecuencia el partido de gobierno, tuvo un papel muy positivo FECODE. Estuvo, como tú muy bien lo recuerdas, liderado en ese momento por Abel Rodríguez Céspedes. Así es. Pero además de FECODE estuvo los partidos políticos, estuvo el Congreso, y es una ley que les da la autonomía. Los colegios privados usamos esa autonomía. Curiosamente, los colegios públicos no la usan y creen que no se puede hacer ningún ajuste al currículo. No, hay que hacer ajustes responsablemente, pero en equipo. No es que yo haga lo que cada uno quiera, sino en equipo y con liderazgo del rector. Y considerando los contextos. Y teniendo en cuenta el contexto. ¿Y quién conoce el contexto? No, pues ustedes, son los maestros. O sea, los llamados a contextualizar, pues son los maestros, porque los maestros son quienes conocen a los niños, a las familias, el barrio en el que está el colegio. Por lo tanto, tienen el apoyo de la ley, tienen el conocimiento necesario, pero les falta el trabajo en equipo. Pero a veces les falta el liderazgo pedagógico. Si tuvieran más líderes en los colegios, ojalá el mismo rector, porque sí es grave que un rector esté dedicado solamente a aspectos administrativos y que abandone la tarea prioritaria que es la de formación. Eso es grave, eso es negativo. Es como si los capitanes de los barcos se quedaran en los puertos y desde ahí dirigieran cómo va el barco en el mar. No hay que meterse al mar. Yo he propuesto, cosa que no les ha gustado a muchos rectores, pero he propuesto que todo rector por lo menos tome 2 horas de clase a la semana para conocer a los niños de otra manera, para sentir lo que siente el maestro. Yo creo que hay cambios pequeños que pueden generar una transformación muy, muy importante. Yo le preguntaría a Natalia si ya puedes aplicar la prueba o si sigo, Natalia. Sí, señor. No, ya la podemos aplicar, ya la podemos Entonces, lanzar. apliquémoslo para escuchar a los profes un momentico. Listo. Entonces les va a aparecer en sus computadores o en sus celulares la siguiente encuesta. Entonces la vamos a lanzar y ustedes los vamos a escuchar ahora a ustedes. Entonces son las siguientes afirmaciones. ¿Ustedes están de acuerdo con las siguientes afirmaciones? La primera pregunta es: la mayoría de los estudiantes que culminan el grado 11, el último año del colegio, en su colegio en el 2022. La primera, ingresarán a la educación superior, tecnológico o universidad. 1, no estoy de acuerdo, o 4, están totalmente de acuerdo. Ustedes deben de seleccionar alguna de las dos. Bueno, yo esta sí quería que apareciera 1, 2, 3 o 4 para que puedan ubicarse más cerca del 1 o más cerca del 4. Aquí se plantea solo los dos extremos y eso limita porque las personas están un poco de acuerdo, no tanto. Bueno, entonces, no es bueno que quede solo el 1 y el 4. Entonces detengámosla un momentico y la editamos acá súper rápido. Que puedan escoger 1 si están totalmente en desacuerdo y 4 si están totalmente de acuerdo. Voy a hacer esto, voy a seguir, edítala un momentico y ya la aplicamos. ¿Listo? Vale. De una, sí, señor. Es 1, 2, 3,
3 y 4, para que escojan el que quieran entre esas 4 opciones. La tesis que yo les estoy sustentando es que a nivel de currículo, todas las asignaturas deberían fortalecer el pensamiento, la lectura y la convivencia, y que eso es lo fundamental de la educación básica, y que todos los profes tendrían que trabajar, porque un gran error es creer que el profe que enseña a leer es el de lenguaje. No, el que enseña a leer es el de lenguaje, el de matemáticas, el de sociales, el de educación física. Un gran error es creer que el profe que enseña a pensar es el de matemáticas. No, la mayoría de las cosas que se trabajan en matemáticas no hay que pensar, sino hay que repetir como lorito. Cuando uno dice cualquier cosa, 4 por 8, 4, 5 por 4, que no requieren procesos de pensamiento, de análisis, de deducción, de inducción, sino aprendizajes muy particulares. Entonces, a pensar también tendría que enseñar el profe de sociales a que argumenten las tesis en la clase, contrario a lo que nos decía un senador, un representante que quería que no hubiera libertad de cátedra. Yo discutí varias veces con un representante que quedó quemado, como se le dice, en las elecciones del domingo pasado, Eduardo Rodríguez, que presentó una ley para que no se pudiera discutir, para que se limitara la libertad de cátedra. Yo le decía, vea, esta es una de las leyes que en caso de ser aprobada sería una de las explicaciones al freno en la calidad. O sea, él pedía hacer exactamente lo contrario a lo que se debía hacer. En todas las clases debería discutirse, analizarse, confrontarse, buscar un argumento a favor, buscar un argumento en contra, o sea, exactamente lo contrario a lo que él pedía. ¿Y cuáles profes deben desarrollar pensamiento? Él decía, bueno, yo aceptaría sociales. Y yo le decía, no, exactamente lo contrario, todos. ¿Y en qué cursos? Él decía, solo en 10º y 11. Yo le decía, no, en primero, en todos los grados hay que fortalecer el pensamiento. En todos los grados hay que fortalecer la competencia comunicativa. Y en todos los grados hay que aprender a conocernos a nosotros mismos, a nosotros, al contexto, aprender a convivir. ¿Por qué? Bueno, porque enseñar no es transferir, como decía Freire, sino que cada uno vaya encontrando su proyecto. La educación no puede ser un sistema de reproducción de lo que otros pensaron, de lo que otros dijeron, que es lo que hemos hecho muy equivocadamente. En eso es clarísimo lo que decía Gabriel García Márquez: una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva, que invite a pensar. ¿Y qué es pensar? Pensar es dudar, pensar es mirar posibilidades, a favor, en contra, parcialmente a favor, parcialmente en contra. Y él decía, necesitamos una educación así, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos. ¿Así ha sido la educación? No, para nada. La educación, por eso nos va muy mal en la argumentación, porque la escuela se equivocó y se concentró en transmitir
Zuleta decía aprender a resolver conflictos. Una sociedad mejor no es que no tenga conflictos. No, los conflictos siempre existirán, siempre que convivan seres humanos. Lo importante es aprender a manejarlos, a resolverlos, a tener buenos conflictos, a reconocerlos, a vivir, no a pesar de ellos, sino inteligentemente en ellos. Y decía Zuleta, solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra está maduro para el conflicto y está maduro para la paz. Colombia todavía no ha estado madura para la paz. Y yo termino, y ahí sí aplicamos este sondeo, de que, como decía este sociólogo francés, es muy curioso, pero a veces las circunstancias tan complejas como la pandemia, como una crisis nacional, económica, política, a veces son el mejor momento para que florezcan las nuevas opciones, para que transformemos lo que veníamos haciendo mal, para que nos focalicemos en lo más importante. Y termino con una idea que ojalá quede como una idea central. Un barco no avanza si cada uno está remando en una dirección. Es un proverbio africano que no se aplica en la educación pública. En la educación pública cada uno rema en su dirección, por eso el barco no avanza. Natalia, te voy a dejar para que ahora sí apliquemos el sondeo. Listo, ahora sí ya tenemos el sondeo. De 1 a 4. Sí, señor. Entonces sería el siguiente. Lo vamos a lanzar así, profe Julián. Sí, en realidad perfecto. El Listo. 1 no estoy de acuerdo. El 2 estoy un poco en desacuerdo. El 3 estoy de acuerdo, pero el 4 sí estoy totalmente de acuerdo. Entonces la primera pregunta Nadie no marca ese. es si ustedes creen que sus alumnos, los que se van a graduar este año, si van a ingresar al SENA, a institutos tecnológicos, a la universidad, o sea, a cualquier programa de educación superior o no, si la gran mayoría, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si los jóvenes tendrán un mejor nivel de vida, los que se graduaron este año, que los padres, que el que tuvieron los padres de ellos. Y lo mismo, 1 no están para nada de acuerdo y 4 están totalmente de acuerdo y 2 y 3 depende si están más cerca de estar en desacuerdo o más cerca de estar en acuerdo. El tercero es una comparación entre los jóvenes que se graduarán este año y los que se van a graduar en 5 años. Si ustedes creen que los que se gradúan tendrán mejor comprensión lectora los de este año que los que se van a graduar en 2025, o si ustedes creen exactamente lo contrario, todos deben votar. No muestren los resultados, Natalia, para que no influyan. Guarda, esconde los resultados. No, la votación está abierta para que ellos empiecen a votar. Claro, que empiecen a votar, pero yo prefiero que no vayan viendo. No, todavía no se ve. No, yo todavía no yo lo veo aquí. Yo veo pero que ahí está abierta. Voto. Y la cuarta es sobre cómo están los colegios de ustedes. Una cuarta pregunta es si el clima del colegio es democrático, es participativo, si hay colaboración, si hay confianza, si hay apoyo entre la comunidad. Y lo mismo, si no están de acuerdo, votan 1. Y si están totalmente de acuerdo, votan 4. Y si están más cerca de que no están de acuerdo, votan 2. Y si están más cerca
significa que si están de acuerdo, votan 3. Las 5. No, En mi colegio hay un proyecto previamente construido para que la lectura se consolide tomado un curso largo. de manera colectiva. La 6, si en el colegio la mayoría de los profes trabajan para mejorar la lectura o no, si esos solos se lo dejan a un grupito. La 7, si el rector ejerce liderazgo pedagógico y está presente en las reuniones académicas y pedagógicas con los docentes, o si no, si cuando hay una reunión pedagógica como esta, el rector no está. Si cuando hay una reunión pedagógica en el colegio, se va. 1, si no está de acuerdo con la afirmación, y 4, si está totalmente de acuerdo. La 7, ya. La 8, si en el colegio la mayoría de los docentes trabajan en equipo o no. La 9, si se trabaja en equipo los profes, las directivas y los padres. Y la última, si creen que están marchando hacia una transformación pedagógica en su colegio o no. Esas son las 10 preguntas. Cuando estén las 10 respuestas, ojalá muchas respuestas, ojalá participen muchísimo, porque la idea es darle la voz a ustedes, vemos los resultados y ahí vemos la pregunta que quieran. Esa es la idea, Julio. Muy bien, Julián. Entonces, invitar a los colegas a que por favor diligenciemos el formulario que nos están presentando y ojalá podamos tener una muestra del 100% de los que están participando. Sería muy bueno. Es un gran insumo, digamos, pues un autodiagnóstico que es muy de un valor impresionante. Es, digamos, unos resultados que no los vamos a estigmatizar, sino a usar para reflexionar. Ese es el propósito, un propósito estrictamente pedagógico. Entonces, adelante, por favor, lo más rápido posible para también optimizar el tiempo. Estamos ya en las 9:34 y la idea es cerrar a las 10. Por compromiso, por supuesto, que tienen ustedes y que tenemos todos, y por supuesto el profesor Julián, que generosamente está liderando este conversatorio. A mí me decían los maestros en el Magdalena, vea, dar clase con un grupo grande es muy difícil. Y yo les decía, bueno, ¿cuántos están aquí? Y me decían 5.100. Bueno, ¿les parece un grupo grande? Me decían, vean lo curioso, se podría dialogar. La tecnología tiene otras magias. Poder escuchar a los 70 que están, pues es una maravilla. Es claro. una maravilla. Así a mí me gusta mucho aplicar estos sondeos, incluso uno al inicio, uno al final. ¿Cuántos han contestado, Natalia? Vamos del 36%, 24 Bueno. profesores. Vamos, profes, animémonos. Tenemos que seleccionar cada una, recuerden, vamos leyendo la pregunta, seleccionamos de la primera hasta la 10ª. Cuando ya seleccionemos cada una de cada pregunta, le damos enviar. Cuando le damos enviar es cuando enviamos nuestro voto al sondeo. De lo contrario, si no le damos enviar, no podremos obtener sus respuestas. Sí, es muy importante lo que acabas de decir. A veces la llenan y no le dan enviar, entonces no queda. Así Tenemos que darle enviar, ya vamos casi llegando a la mitad. Perfecto, pero la idea es que lleguemos al 80% mínimo. Sí. 9:36, creería yo que en 4 minutos, o sea, a las 9:40 podemos tener ya cerca del 80, y es muy bueno porque me dice Julián, bueno, ya lo anunció también, que el aplicativo que utiliza enseguida tabula, o sea, tenemos resultados inmediatos. Sí, es ahí mismo, es que es las ventajas, mira.
creo que está bien. ¿En cuánto vamos, Natalia? Vamos el 50% de la Está votación. bien, es una buena muestra. Veamos qué piensan. ¿Finalizamos? Muéstranos los resultados si yo los comento, Natalia. Listos. Muéstranos Tremenda. la 1. Tremenda Listo, muestra. aquí ya estamos. 1, Bien. sí. Eso sí, toca detener la votación. Es decir, ahí sí para poder hacer el comentario. ¿Creen que van a ingresar a la educación superior? Pues les digo que el resultado es bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque están diciendo el 70% que sí, que van a entrar a la educación superior. Es un dato muy alto. ¿Y por qué es muy alto? Porque en el país, hoy por hoy, la mitad de los estudiantes no ingresa a la educación superior. Y porque el país que ha avanzado, eso sí hay que decirlo, que era mucho menor hace 20 años. Pero si miramos por estratos, en el estrato 1, el 90% no ingresa. Y doy, Entonces, están un grupo grande. Sí, Julio. complemento dos datos adicionales a ese que acabas de decir por estrato. Uno es que la cobertura en educación superior está cercana al 50%, pero el agravante es que logran culminar la carrera solo al 50%. Es decir, que en la práctica eso se reduce a un 25%. Y cuando uno mira el tema, otra vez el tema de las brechas que tú hablabas, cuando uno mira la cobertura, esa es la media nacional, 52-53% de cobertura en educación superior, pero cuando miras entre la cobertura en lo urbano y en lo rural, pues en lo rural, de acuerdo a los últimos datos del censo agrario que se hizo, es del 5.1%. O sea, de cada 100 bachilleres de la ruralidad colombiana, solamente 5 ingresan. Y si a eso le quitamos que desertan la mitad, entonces estamos hablando de 3 estudiantes críticos. ¡Qué horror! Crítico. Y voy a dar otro dato. ¡Qué horror! Sí. Ya, aquí me dicen que problema con la señal, pero no, debe ser allá, yo creo. Voy a dar otro dato, Julio. De los que desertaron de la educación universitaria, en el último semestre antes de la pandemia, el segundo del 2019, el 72% de los que desertaron eran o de estrato 1 o de estrato 2. Entonces, Más grave. Más grave. Más brecha, Más grave. Más desigualdad. Más desigualdad. Ese es el primero. El segundo, tendrán un mejor nivel de vida que el que tuvieron sus padres, y ahí la respuesta bastante dominante es sí, van a tener mejor nivel de vida. ¿Cuántos? 85%. Y yo le agregaría una cosa, todo depende de la educación. Si tienen mejor educación, sí, ¿no? Pueden estar totalmente seguros que mejora el nivel de vida. Si no tienen mejor educación, es poco probable. Es que la educación es la llave maestra de la movilidad social. Todo depende de lo bien que salgan de la básica y de lo bien que salgan de la superior, porque también hay que reconocer, uno de los que desertan, uno de los motivos por los cuales desertan de la educación superior es que no consolidaron la lectura, la escritura, la argumentación en la básica. De ustedes y de nosotros y de lo que podamos hacer por mejorar la educación, depende que sí tengan un mejor nivel de vida. Tercero, tendrán mejor comprensión lectora que el que alcanzarán los estudiantes que se graduarán en el 2025. Esta es una pregunta interesante, porque ¿qué busca? Busca ver si ustedes presuponen que
que en el 2025 van a tener mejor nivel de lectura. Y lo ideal es que en el 2025 tengan mejor nivel de lectura. ¿Y cómo lo logramos? Con transformación pedagógica. ¿Y cuántos creen que la van a tener más en el 2025? Bueno, más o menos el 63%. Ojalá fuera no el 63, sino el 100%. ¿Se puede cambiar el nivel de lectura? Sí. ¿Cómo? Que los profes lean más, que los profes trabajen más en equipo y que hagamos cambios curricular. Si lo hacemos, no va a ser el 63% el que lea mejor, sino el 100%. Cuarta, ¿el clima institucional de mi colegio es democrático? ¿Es participativo? El 85% dice que sí. Julio, a mí me parece un resultado favorable que el 85% digan que el clima es democrático y participativo. ¿Tú qué dirías, Julio? Bueno, este es una muestra de 9 colegios. Sí. Los conozco bastante bien, y el talante de los directivos es de apertura, es de democracia, igualmente del cuerpo de profesorado. Lo estamos viviendo en este proceso que estamos adelantando con estas 9 instituciones educativas oficiales. Yo creería que sí, que ese es un elemento que juega a favor. Muy claro, solo el 15% considera que no, pero el porcentaje que dice que sí, hay que reconocerlo, es bastante alta. Quinto, en mi colegio hay un proyecto para consolidar la lectura. El 60% dice que sí y el 40% dice que no. Falta, porque aquí debería ser el 100%. O sea, ¿a qué debería ir un niño al colegio? Uno de los puntos prioritario, aprender a leer muy bien, pero muy bien, a consolidar la competencia comunicativa. Sexto, en mi colegio, la mayoría de los profes de distintos cursos y áreas trabajan para mejorar la lectura. Pues aquí la respuesta de que están totalmente de acuerdo es pequeña. Hay una oportunidad. 9%, pero hay un grupo que dice un poco. Por eso no se... Yo la lectura que haría aquí es que ahí hay una oportunidad enorme. O sea, hay un potencial ahí muy bueno, que si, digamos, ahí nos ponemos de acuerdo en eso, en lo que tú has venido reiterando, de que todos podemos contribuir desde las diferentes áreas del conocimiento, me parece que ahí hay una oportunidad muy grande. Súper. Clarísimo, hay una gran oportunidad, porque también hay que decirlo, ninguno dijo que está totalmente en desacuerdo, ninguno. Por lo tanto, se trataría de que los que dijeron en desacuerdo se pasaran a de acuerdo y los que dijeron de acuerdo se pasaran a totalmente de acuerdo. Es decir, como Julio ha dicho, hay una oportunidad para seguir consolidando la lectura. Séptimo, en mi colegio el rector es un líder pedagógico y lo que acaba de decir Julio, consideran que hay liderazgo, el 70% dice que sí. Entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Falta que se aumente más el totalmente de acuerdo. Pero el que dice totalmente en desacuerdo es pequeño, 9%. Por lo tanto, sí estamos ante 9 colegios que tienen un nivel positivo de liderazgo pedagógico que hay que seguir consolidando, el de los rectores. Julio, ¿quisiera agregar algo? No, pues lo que hemos visto es una total apertura. De hecho, aquí están casi todos los rectores conectados de estos 9 colegios, lo cual es una buena muestra del interés, y los hemos visto muy abiertos. Yo doy testimonio de eso. Estoy trabajando con rectores y coordinadores académicos, y uno ve ahí, digamos, una apertura, un entusiasmo frente a esto. Creo que sí, estoy convencido que sí, y cada día eso se afianza más.
y es una variable fundamental, y ellos lo saben muy bien, no solamente los rectores, sino también del resto de equipo directivo, como son los coordinadores, que son los que están en el corazón del tema pedagógico y el tema académico. Entonces sí, ahí tenemos mucho espacio para trabajar, claro que sí, Julián. Y la 8 es sobre el trabajo en equipo. ¿Cuántos están de acuerdo en el trabajo en equipo? Hay dos respuestas. Dice el 72%, podríamos decir que dicen que sí hay trabajo en equipo. Es un porcentaje alto. Yo de todas maneras, sin conocer los 9 colegios, insistiría. El trabajo en equipo se da cuando todos vamos para el mismo norte. El trabajo en equipo se da cuando decimos el proyecto que vamos a sacar adelante los profes de grado 10º y 11 es este. El trabajo en equipo se da cuando nos ponemos de acuerdo en lo esencial hacia dónde estamos marchando. Entonces, la experiencia que tengo en los colegios públicos es que este es un cuello de botella de la calidad, que nos sigue faltando trabajo en equipo. Aquí dicen que está parcialmente favorable las condiciones para el trabajo en equipo. ¿Tú qué dirías, Julio? Vuelvo a ver una gran oportunidad porque en sana lógica, frente a esta pregunta, no debería marcar nada en uno ni en la respuesta 2, y ahí tenemos 28%, y debería ser más grande el 4 que el 3, y están invertidos. Entonces vuelvo a ver oportunidad ahí también. Podemos mover, si eso se sigue moviendo, es maravilloso, y esa variable también le pega muy fuerte al tema de mejorar la calidad de la educación. Entonces hay buena oportunidad ahí también. La 9, en mi colegio trabajamos en equipo con, ya no solo los profes, sino los directivos y los padres de familia. Pues el resultado es interesante. Totalmente de acuerdo con la respuesta, es pequeñísimo, 3%. Pero parcialmente de acuerdo, 56%. Por lo tanto, nuevamente tenemos la oportunidad. Claro. Que podría fortalecer. Es que nadie puede sacar adelante un muchacho si no vincula a los padres. Por ejemplo, en los cursos pequeños, un niño de 5, 6, 8 años, pues es poco lo que uno puede hacer si no mete a la mamá, si no mete al padre a que fortalezca, acompañe el proceso. ¿Cómo ven las comunidades de estos 9 colegios, Julio? Bueno, mira, tenemos 9 en el nivel 1, la respuesta 1, y 31. Sí. Tenemos 40. Tenemos que mover eso. O sea, sí, no debería marcar ahí sino una cosa ínfima, pero que esté marcando 40, pero lo vuelvo a ver como una oportunidad. Es clave eso, y además es la comunidad educativa la que te mueve eso totalmente, y el hogar, así sea de la naturaleza que sea, juega un papel sustancial. Ahí no las tenemos que jugar. Yo creo que los directivos lo tienen claro, los maestros también. Lo que tenemos es que innovar en ese relacionamiento. No podemos seguir haciendo lo que se hacía hace 30 años. Esas reuniones presenciales a veces son difíciles, tenemos que inventarnos otros temas, y en esa manera seguir avanzando, de tal manera que cuando volvamos a aplicar esto, ponle tú por allá a finales del proceso, que es finales de mayo, junio, esto marque otra cosa, pero sí, vuelvo a ver oportunidad ahí. Bueno, y la última pregunta, creo que estamos marchando hacia una verdadera transformación pedagógica, pues el resultado favorable es muy alto, muy alto, porque están diciendo que aquí porque está saliendo, sí, el 78% está diciendo que sí, por lo tanto, pues muestra compromiso. Aquí en el chat preguntaron
si estos sondeos se les puede compartir. Y claro, si Natalia puede ponerlo en el chat, yo no lo sé, pero si Natalia, si tú puedes ya compartir, si no se los mandamos a Julio para que los usen, porque es que estos son para ustedes, esto es para uno mejorar la evaluación, y en eso sí hay que decir, se han equivocado los maestros cuando han rechazado las evaluaciones. Una evaluación bien usada es una maravilla. No es válido creer que las pruebas saber no sirven. No, es verdad que yo no puedo comparar el colegio de la comunidad de Cartagena con el Merani. No, no es válido esa comparación, porque el contexto es distinto. Pero ustedes sí se pueden comparar con unos iguales. Ustedes sí se pueden comparar con cómo trabajaban 2 o 5 años antes. Entonces, bien usadas las evaluaciones son una maravilla. Esta se las damos, ¿sí? Se las damos. Es una gran herramienta la evaluación, sin duda. Sí. Mira, aquí la estamos usando. Es una herramienta para mejorar. Y uno en lo personal también tiene que hacerse esa autoevaluación. De hecho, el poder que tiene la autoevaluación institucional es poderoso. A eso también hay que trabajar. Pero no, yo creo que en realidad esta última pregunta, Julián, yo creo que tiene un gran soporte en el proceso que estamos arrancando, en el proceso en que estamos metidos, que lo que busca es eso, efectivamente transformar, tener unas transformaciones pedagógicas y de gestión. Entonces yo creería que sí, porque estamos ya en una dinámica sobre eso. Si hubiera cualquier pregunta, con mucho gusto pueden levantar la mano. 2 preguntas alcanzamos, con mucho gusto 3 preguntas, y ahí sí nos toca suspender. Entonces levanten la mano. ¿Saben cómo levantar la mano? Claro. Miran en reacciones y ahí dice, uno es levantar la mano. Ahí yo acabo de levantar la mano, ingresé a reacciones y ahí. Entonces, el que quiera levantar la mano, con mucho gusto. Adelante, profe, aprovechemos esta oportunidad. Jason, de una. Creo que fue el primero que estaba también antes de las 8. Jason, sí. Adelante, tienes que abrir el micrófono. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Julián, por este espacio. Pues he tenido varios escenarios donde he podido tener la oportunidad de compartir de su grata presencia y del manejo de las temáticas cuando trabajé en el Colegio de La Salle de Cartagena, que usted sabe que pertenece al distrito de La Salle de Bogotá. Pues usted tuvo mucha incidencia en el modelo pedagógico, se bebió para poder hacer ciertos ajustes y del mismo fui coordinador académico. Particularmente, pues esta temática me parece supremamente interesante, sobre todo con lo que se ha vivido a nivel de la pandemia, pero teniendo como base muy importante lo que usted pues bien mencionó, y tiene que ver con la parte de la educación pública, que a nivel de educación superior es totalmente opuesto en los rankings, la ubicación de mejores universidades comparado con las instituciones educativas públicas. Para ello, creo y estoy convencido que el principal actor de este proceso, que somos nosotros los maestros, somos los que tenemos que tocarnos, que pellizcarnos para poder salir de zona de confort, como usted lo decía ahorita, para poder lógicamente transformar nuestra práctica pedagógica y que sea el confite, que sea el dulce que le llegue al joven para que se pueda apropiar de los saberes de los diferentes ejes disciplinarios y así poder transformar lógicamente un contexto, una sociedad, un país. La educación es el arma más fuerte, más agresiva que tenemos para poder cambiar, para poder transformar sociedad. Y es por ello
que todos nosotros somos los que hemos estudiado para este cuento, ¿sí? Y por lo tanto debemos ser celosos, debemos dignificar nuestra profesión para poder resignificarla en esa cosecha que se recoja a través de estos jóvenes que nos confían los padres de familia en las diferentes instituciones educativas cuando los dejan allí. Por ello, pues creo que hay instituciones educativas, si nos remontamos a la época antigua, yo conozco de la región caribe colombiana 3 o 4 colegios de grandes nombres, como en Cartagena. No soy de Cartagena, pero me di a la tarea de investigar el Liceo de Bolívar, ¿sí? En Santa Marta el Liceo Celedón, en Valledupar el Operena y en Monpós el Colegio Nacional Pinillo. Para ello, hoy en día, ¿qué posicionamiento tienen estos colegios referente a los colegios privados que usted también tocó ahorita? Hay un solo colegio que guarda y que significa y mantiene ese gran celo y esa gran razón de ser para estar permeando, para estar punteando en los primeros lugares, como es el Liceo Celedón de Valledupar. ¿Por qué uno solo? ¿Y por qué los demás están convertidos en otras cosas? Aparte del liderazgo que debe tener el rector, creo y estoy convencido que el maestro, el que interactúa directamente, y por eso la invitación suya de que un rector por lo menos tenga una cátedra, tenga un espacio de 1 o 2 horas para que conozca un poco más de ese contexto directo, de ese insumo que tenemos en nuestras manos para poder tocarnos, para poder analizar y para poder repensar nuestra praxis pedagógica y poder demostrar unos resultados totalmente diferentes y para evitar que pase lo que estamos viendo en nuestro país, como es el tema de la corrupción, que lo habla más así en particular, en general, perdón. Entonces, para ello, creo y estoy creo que estoy convencido que nosotros tenemos que somos los primeros en poder generar esas transformaciones. No tenemos que estar mirándonos a otros aspectos, a otros señalamientos, y esa interacción y ese trabajo en equipo que usted también invita, creo que es muy, pero muy favorable. Le viene muy bien a nuestra educación el interactuar entre departamentos, entre saberes, para poder tener una senda, seguir en pro de la calidad de la educación. Muchas gracias. Bueno, no, totalmente de acuerdo, Jason, tu llamado, tu invitación, reforzando la idea tanto al trabajo en equipo como a que se dialogue entre un área y otra área. Esa es la tarea, esta es la tarea. Yo agregaría, Julián, que inclusive entre la misma área, porque a veces ni siquiera en la misma área se dialoga, en los diferentes grados, en los diferentes niveles. Es importante que el profe de matemática de los diferentes niveles se conversen y articulen. Sí, en realidad, para mí sí aquí hay una diferencia crucial entre la pública y la privada, porque en general, cuando se compara la pública y la privada, se dice que es que las condiciones de infraestructura son mejores en la privada, se dice que los grupos son más pequeños en la privada. Pero se desconocen otros factores. Por ejemplo, a nosotros sí nos gustan los grupos grandes en bachillerato y buscamos que los grupos sean grandes en bachillerato, no en primaria. Pero se desconocen factores como el trabajo en equipo, donde tiene ventaja la privada. Y una pregunta, a partir de lo que dice Jason, que yo les digo es, ¿por qué a algunos colegios públicos les va mejor que a otros? Y en general, cuando uno estudia ese tema, uno encuentra que es que ahí hay más liderazgo. Y en general, cuando uno estudia ese tema, es porque ahí está más fortalecido el trabajo en equipo. Y en general, cuando uno estudia el tema, encuentra que hay más autonomía, que se empoderan. Es que la reforma de la educación, que en eso está equivocadísimo el partido de gobierno, no se va a hacer contra los maestros, sino con los maestros. Será con los maestros y con las maestras que cambiemos la educación. Y ha sido muy negativa la campaña
campaña de estigmatización en contra de la Federación de Educadores. Eso no es justo. Es justo en una democracia que haya sindicatos, sí, es que están protegidos por la ley. Forman parte de la democracia, son claro, vitales. son esenciales. Lo que sí hay que rechazar de FECODE es que no ha contribuido, como sí lo hizo en los años 80 y 90, a impulsar un movimiento pedagógico. Ha tenido un carácter gremial, pero no por eso se le debe ni rechazar ni estigmatizar, porque una cosa que es muy triste, los maestros en Colombia creen que no es posible el cambio, y en buena parte eso es responsabilidad del partido de gobierno, que ha demeritado todo el tiempo el trabajo y la tarea de los docentes. No hay que dignificarla. Es con ustedes que haremos cualquier transformación pedagógica. Es más o menos pretender ganar un partido de fútbol en contra de los jugadores, el director técnico. Sí, señor, muy buena analogía. La revolución la hacemos con los maestros y maestras. No, es imposible sin ellos. Sí. Si hubiera una última pregunta y terminamos. Profe Julián, compartimos los resultados en el sondeo aquí por el chat de una vez. Mandan los resultados del chat y que los copien del chat. Perfecto. Son de ustedes. Es más, es la voz de ustedes. Ahí da la opción de anexarlos, sí, pueden mandarlos por ahí. Sí, manda. ¿Y alguna última pregunta? No sé. ¿Quién quiere? O por el chat, pero última. Pregunta no, pero sí agradecidos y fascinados con estos espacios. Ojalá los continuemos. Nos enriquecen y crecemos todos los días, porque siempre habrá oportunidad de mejorar. Bueno, Guillermo, yo entonces aprovecho lo que tú dices, porque una cosa que me preocupa mucho es que los maestros han concluido que no se puede cambiar la educación. Y tengo que decirlo, están totalmente equivocados, pero totalmente equivocados. Totalmente. Claro que se puede cambiar si se hace en equipo, si se hace de manera responsable, si nos atrevemos, se hace de manera reflexiva, pero claro, lo han hecho. Y por eso países como Polonia, países como Chile en América Latina, el proceso chileno que estamos viviendo no se entendería sin la mayor reforma curricular que se hizo en América Latina, se hizo en Chile en el año 1998, hace 24 años. ¿Y qué planteó esa reforma curricular? Lo que nosotros hemos venido planteando, que la educación tiene que centrarse en la lectura, en las competencias transversales. Pero los cambios se van, a veces se dan lentos, pero se dan. Yo quiero hacer referencia a una experiencia. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, la editorial Magisterio empezó a vender libros. ¿Sí? Sí, ya. Magisterio empezó hace 35 años. Y en esa época los libros se llenaban de moho en las estanterías de la editorial Magisterio. Los maestros no leían, los maestros no. Hoy en día se rafa, se agota o sea, el magisterio ha cambiado de una manera impresionante que a veces no la percibimos ni la reconocemos, ¿no? Sí, en realidad ha mejorado, pero tenemos que seguir fortaleciendo. Porque, por ejemplo, en lectura, todos los maestros que se han graduado desde el 2012 hasta el 2021 tuvieron los niveles más bajos de lectura. Eso no puede pasar, porque si eso pasa, el futuro de la educación sigue en mucho riesgo. Necesitamos fortalecer muchísimo el debate pedagógico en los colegios, que en equipo discutamos, analicemos, confrontemos ideas, nos pongamos de acuerdo. Al comienzo me preguntaba Julio cómo arrancó esta constituyente en el Magdalena. Todos los colegios del Magdalena,
todos, tienen 6 meses para revisar el PEI. Todos los colegios del Magdalena tienen 6 meses para una primera revisión del currículo. No quiere decir que ya se va a hacer, que es poco tiempo, pero es un primer paso donde todos los colegios lo están haciendo. Lo ideal es que lo hagan con acompañamiento, con apoyo, con profes tutores, con acompañamiento de la Secretaría, con maestros formando maestros, como decía el maestro Abel Rodríguez, y como recuperó PTA, con formación in situ, pero con la convicción de que sí se puede transformar y que vienen mejores tiempos para la educación si nos ponemos de acuerdo y nos comprometemos y asumimos algo que no hemos asumido, que la ley nos da autonomía. Otra cosa es que no la usen. La ley en evaluación, el decreto 1290, dice, en cada colegio se puede hacer la educación que quieran con unas condiciones. Tienen que discutirlo antes y tienen que compartirlo antes. No hagan como hicieron algunos expresidentes que en la mitad del partido cambiaron las reglas y se religieron. Eso no es democrático. Hay que decirle a la comunidad, en esto nos pusimos de acuerdo y este año vamos a cambiar el sistema de evaluación. Bienvenida. La ley permite eso. Eso sería, Julio. Entonces... Bueno, un último mensaje a ¿sí? colegas, maestras y maestras que están conectados. Tenemos posibilidades de transformación. La misma ley, bueno, el decreto 1290 es uno de los mejores decretos de temas de evaluación a nivel de América Latina. Grandes insumos también podemos tener de las pruebas saber en los diferentes grados. La gente se encandila con el grado 11, pero creo que nos debemos mover es cuando sucede que en tercero, quinto o noveno el nivel de insuficiencia es altísimo. Ya eso está marchando desde el arranque muy mal. Pero la ley es, digamos, bastante amplia. Tenemos que atrevernos y no estoy incitando a desconocer, al contrario, me estoy apoyando en la ley. Por ejemplo, el tema de los 3 niveles de preescolar. Julián, en un análisis que hicieron de resultados PISA hace unos años, se encontró que los muchachos que presentan PISA, que tienen más de un nivel del área de la educación inicial, tienen un rendimiento superior en esa prueba cercano al 30%. La ley lo dice, la ley no dice dice que es un año obligatorio, pero dice la misma ley que eso tiene que evolucionar hacia los 3 años. Ahí arrancamos mal. Es la base del edificio, y si ese edificio arranca débil ahí, pues lo más seguro es que haya grietas y se puede hasta caer, y en Cartagena ha sucedido ya eso, haciendo el comparativo. Entonces vamos a atrevernos a hacer cosas nuevas. La ley nos ampara en eso, y a veces nos toca entonces impulsar unos cambios en la normatividad. Cuando la ley no favorece hay que cambiarla, y una ley como se hace se deshace, entonces podemos hacerlo y hay que generar una movilización en torno a ese tema. Pero creo que estamos en un buen punto. Creo que esta charla del doctor Julián nos ratifica, como ya nosotros lo sabemos y lo hemos venido haciendo en estos 3 meses en que hemos estado transitando este camino para transformar un poco la calidad de la educación en la Comuna 9, que podemos lograrlo. Entonces, pues, invitarlos a que sigamos en esta dinámica, recordarles que tenemos a los directivos docentes sesión este sábado de 8 a 12, recordarles que tienen una tarea los 9 colegios y solamente me han cumplido 3 colegios, que es enviarme el resultado de la autoevaluación institucional del año 2021, que va a ser el insumo principal del taller con que arrancamos la sesión del sábado. Invitarlos a continuar en este diálogo, en este, digamos, transitar hacia demostrar cosas desde el interior de la base.